Buen día, hoy vamos a ver el mantenimiento de un computador. Tenemos algunos destornilladores, pinzas, crema disipadora, brocha y un bisturí. Vamos a comenzar por desatornillar el computador. Hay que ubicar o localizar los tornillos que vamos a ir soltando poco a poco. Primero que todo hay que desconectar la batería para no tener energía en ninguna parte del computador, localizar los tornillos que vamos a soltar y ubicar un respectivo destornillador para retirarlos. Buen día, hoy vamos a ver el mantenimiento de un computador. Tenemos algunos destornilladores, pinzas, crema disipadora, brocha y un bisturí. Vamos a comenzar por desatornillar el computador. Hay que ubicar o localizar los tornillos que vamos a ir soltando poco a poco. Primero que todo hay que desconectar la batería para no tener energía en ninguna parte del computador, localizar los tornillos que vamos a soltar y ubicar un respectivo destornillador para retirarlos. Una vez retirados los tornillos, vamos a irlos ubicando en el respectivo organizador de tornillos para no perder su ubicación y colocación. Esas son las ubicaciones donde van los tres primeros tornillos. Luego retiramos estos dos tornillos, que son los de acá, para poder retirar esta tapa. Al retirar esta tapa nos libera el tornillo de un teclado, que vendría a ser este. Podemos liberar esta otra tapa y por consiguiente tenemos acceso al disco. Miramos que no esté sujeto por algún tornillo. Soltamos la conexión y lo ubicamos en un sitio apartado. Seguimos revisando los tornillos que nos hacen falta. Por ejemplo, aquí hay otro que me va a liberar la unidad de CD. ¿Sí? Libera la unidad de CD. Y vamos a seguir quitándole el resto de tornillos para liberar la tapa. Seguimos revisando y aquí te encontramos tres tornillos debajo de la unidad de CD, los cuales debemos retirar. Para este modelo es necesario retirar la tarjeta de red, entonces hay que desconectar los cables de la antena primero y luego sí desconectamos los respectivos tornillos. Una vez retirados los tornillos de la parte inferior, vamos a proceder a soltar el teclado. Para ello debemos introducirle un objeto delgado en los orificios que quedan para poder levantarlo y luego le vamos metiendo la mano suavemente para que vaya soltando. Si hay que hacerle mucha presión es porque falta de pronto algún tornillo por soltar. Entonces ahí quedó suelto el teclado. Antes de retirarlo totalmente hay que fijarse que aquí está el bus de datos. Entonces hay que liberar el bus de datos. Normalmente hay que levantarlo, suelta y se libera el bus de datos y por consiguiente liberamos el teclado. Revisamos que no hayan tornillos que haya que soltar para poder quitar la tapa superior y empezamos a desconectar uno a uno los cables. Por ejemplo, este es el del teclado, el del lado de acá es el que prende el botón, entonces hay que irlos aflojando primero los seguros y luego sí ir retirando poco a poco los cables. Y procedemos a empezar a destapar el equipo. Le vamos haciendo un poquito de presión, sin hacer demasiada fuerza. Si no suelta de unas porque de pronto hace falta algún tornillo por soltar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al destaparlo para no irle a partir ninguna tapa. Para este modelo en particular hay que retirarle los cauchitos que sirven para darle un poco de altura al computador, porque debajo de ellos están los dos tornillos que nos hacen falta para poder destapar el equipo. Una vez liberados todos los tornillos y haciéndole presión debe soltar
suavemente como lo hacemos acá, pero no debemos levantarlo de una, siempre y cuando hay que mirar que efectivamente hayamos soltado todos los cables, porque se nos pueden enredar alguno o no darnos cuenta, entonces debe soltar fácil, ¿sí? Sin que nada nos tire. Hay que hacerlo este movimiento más bien suave y con calma para evitar que nos traigamos algo o que vayamos a dañar algún cable de conexión. Bueno, posteriormente hay que limpiar el cooler del disipador de calor que está acá. En algunas boards es más fácil o asequible desde la parte de atrás o algunas referencias de equipos. Para este hay necesario seguirlo desensamblando, hay que seguir quitando la board, hay que ubicar los tornillos y procedemos a desarmarlo. Estos son los cables de alimentación que vienen del cargador hacia la board y algunos son de los puertos USB que el computador tiene a este lado. Vamos a desconectar el cable que lleva la energía y la alimentación a la pantalla, es este de acá. Hay que quitarlo con mucho cuidado sin hacer demasiada fuerza para no dañarlo. Lo soltamos de acá, lo dejamos ahí. Ya hemos quitado los tornillos. Para acordarme dónde van los tornillos, pues les puedo hacer una marquita con un marcador. Y debo acordarme que de la boa retiré 2 tornillos que me libera. Revisamos que todos los cables hayan quedado desconectados. Lo que vemos acá son los parlantes, los podemos dejar ahí, no los vamos a quitar todavía. Y procedemos a liberar la board del equipo. Siempre levantémosla con cuidado, revisando que no haya algún cable enredado o que nos haya faltado por soltar. Y aquí tenemos la board del equipo. Vamos a ponerla en un sitio que se pueda apreciar mejor. Nos queda la carcasa libre, la podemos ubicar en otro sitio que nos dé espacio para poder trabajar más cómodos. Aquí ya tenemos la board del computador. Vamos a proceder a retirar el disipador, que es el que se va a llenar normalmente de polvo. Como ustedes pueden observar, tiene bastante, pues no tiene mucho polvo, pero siempre alcanza a tener algunas partículas de polvo. Tenemos que ubicar primero qué tornillos vamos a quitar. En este caso vamos a retirarlos de sucesión, que sería este de acá y estos 4 que aseguran al procesador, y estos 2 de acá, que lo más seguro es que estén enfriando el chip de video. Tienen una secuencia, no sé si alcanzan a ver aquí unos numeritos, por ejemplo este es el 1, el 2, 3, 4, 5 y 6. Lo ideal es seguir esa secuencia para que el disipador salga de una forma pareja en sus 4 puntos y no vaya a quedar doblado o inclinado en un punto y se pueda partir. Entonces los vamos aflojando poco a poco, más o menos la misma cantidad de vueltas en el orden que aparecen. Por ejemplo este es el 1, este es el 2, este es el 3, 4, 5 y 6. Y repetimos hasta liberar los tornillos completamente. Ya liberamos el disipador. Ahora vamos a quitar la energía. Nos fijamos que salga el disipador. Aquí tenemos el disipador de calor. Este es el procesador del equipo. Este es el chipset norte y este vendría a ser el chipset sur, como en cualquier otra board, simplemente que es un diseño más pequeño y más comprimido para que sea para un portátil. Retiremos la board y vamos a trabajar directamente con el disipador para realizar el respectivo mantenimiento. Miramos qué tornillos nos van a liberar esta tapa para poder quitar el exceso de polvo que se acumula dentro del disipador. Retiramos la tapa que cubre los disipadores de calor. Fíjense que aquí hay un residuo de polvo y motas. Eso es lo que dificulta el paso o el flujo del aire. Este no está tan sucio, pero hay otros que son más sucios, y esto es lo que hace que se nos recaliente el computador, porque el flujo de aire no es constante y no tiene buena circulación. Entonces hay que retirar ese exceso de polvo. Lo podemos hacer con una brochita y luego le podemos utilizar aire a presión con la sopladora para retirar el resto de polvo que nos quedó. Hay que limpiar bien el ventilador, retirarle el exceso de polvo o los residuos de polvo que le quedan
y que queden las aspas bien limpias. Otra cosa que debemos mirar es que gire libremente y de forma sencilla. Y con eso podemos culminar la clase del día de hoy. Gracias.